Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a intentar hacer una recopilación de lo que son los agentes remineralizantes y darle detalles mínimos acerca de estos materiales que evidentemente se ponen en juego a la hora de evaluar a nuestros pacientes en el consultorio dental. Según la Organización Mundial de la Salud, la caries dental sigue siendo una enfermedad mundial, ya que más de 3,5 millones de personas lo padecen. Entonces, el primer objetivo de la OMS, mejor dicho, los dos primeros objetivos, básicamente son los siguientes: obtener salud del individuo como tal, es decir, que se cumpla con todas las necesidades básicas mínimas para un buen desarrollo del niño, y por otro lado, medidas sanitarias obligatorias y necesarias para que no se produzca este tipo de enfermedad. Por lo tanto, al ver los resultados que recién les transmito, es obvio que estamos haciendo algo mal nosotros en nuestros consultorios, por lo que vamos a tener que intentar cambiar el paradigma de lo que es un tratamiento de caries dental. Entonces, hasta el año 2012, nosotros lo único que hacíamos, extendíamos las lesiones cariosas por prevención, sacando esmalte y dentina sano, hacíamos exodoncia o eliminábamos caries hasta llegar al tejido sano. Esta era nuestra premisa, porque nosotros también trabajábamos con un material que no se adhería a la estructura dentaria, como era la amalgama. Por lo tanto, teníamos que hacer una conformación de preparaciones cavitarias. Recuerden que la amalgama no tiene adhesión a la estructura, entonces había que hacer paredes convergentes a oclusal. Todo eso hoy día está totalmente erradicado. Hoy hablamos en realidad de tratamientos no invasivos o bien tratamientos de mínima invasión. Entonces, fíjense cómo la filosofía con el paso de los años nos fue cambiando. Y hoy día la odontología mínimamente invasiva se orienta a ese cuadro que les puse ahí, tanto a la promoción de la salud bucal, a las medidas de prevención de caries, al diagnóstico temprano y correcto de caries. Ustedes vayan haciendo una comparación con el cuadro de factores de riesgo que nosotros le fuimos dando en el cuadernillo. Cuantificación del riesgo. Remineralización de las lesiones cariosas, que hoy tenemos muchos métodos para remineralizar. Esmalte, dentina, o bien, sin llegar a ser una verdadera intervención, o que la intervención sea mínima, o bien reparamos y pulimos en vez de recambiar. Como ustedes pueden ver, en todos los pasos de la operatoria dental puede incluirse la misma intervención, ¿sí? ¿Y esto por qué se debe? Porque hoy en día nosotros conocemos la histopatología de la lesión, entonces la podemos diagnosticar y podemos hablar de tratamientos no operatorios o tratamientos de invasión mínima. ¿Me van siguiendo? Entonces de aquí se van a desprender dos conceptos muy importantes. Por un lado, el de preservación. Nosotros como odontólogos debemos preservar los tejidos dentarios con dieta, higiene, control de fluorar en aguas, demás. Y por otro lado, si se llega a instalar la lesión de caries, tenemos que hacer tratamientos incipientes, no tratamientos cavitarios, o sea, no introducirnos. Entonces, el abordaje actual de la caries, sabiendo el origen, la histopatología y los factores que la componen, redunda en que nosotros tenemos que tener presente biomateriales. Hay una nanotecnología y una ingeniería tisular que están al servicio de estos procesos del cuidado de la estructura dentaria, como también la biomimética.
Bueno, hay conceptos que debemos tener en claro para poder comprender el proceso de remineralización y de los agentes que vamos a poner sobre esta estructura. Uno de los conceptos es el de desmineralización, que ustedes lo vienen viendo desde primer año. Básicamente, recuerden que es la pérdida del cristal de hidroxiapatita. Se rompe el cristal de hidroxiapatita porque por la presencia de un medio ácido empieza a tratar de nuestros tejidos dentarios neutralizar el sistema, neutralizar el medio. Entonces hay un proceso de desmineralización, remineralización en combinación con la saliva y su capacidad buffer. Esta desmineralización puede venir, ya sabemos muy bien, de una baja de pH, producto de un proceso de una enfermedad que tiene el paciente como es la bulimia, o bien de factores externos, el consumo elevado de bebidas gasificadas. Eso nos va a llevar a todo un proceso que nosotros denominamos caries, que comienza siendo un proceso subclínico de desmineralización en donde la presencia de ácido láctico y acético elevan la cantidad de hidrogeniones de la saliva, que en teoría tenía sustancias carbonatadas y fosfatadas para mantener un equilibrio, gana el proceso de desmineralización sobre el de remineralización y se produce la disolución del cristal de hidroxiapatita. ¿En qué consiste esa disolución? En una pérdida de iones de calcio y fosfato del cristal porque se van al medio a tratar de contener esta acidez. Entonces el cristal se empieza a disolver, a desarmar. ¿Cuál es el resultado de esto? La ruptura del cristal de hidroxiapatita. Todo este proceso originalmente data de un tiempo y de una frecuencia en la ingesta de los hidratos de carbono fermentables hasta que felizmente llega a un desequilibrio tal en donde aparece la mancha blanca, que hoy ya lo sabemos y lo vemos diariamente cuando hacemos nuestro odontograma. La mancha blanca es clínica. La pérdida de minerales fue tan importante que apareció esta estructura blanquecina opaca que le damos el nombre de mancha blanca. Entonces, tenemos un concepto que es la desmineralización, que es la ruptura y la pérdida de iones, ruptura de cristal de hidroxiapatita, y por otro lado, de remineralización, que básicamente es la ganancia de minerales que van a reemplazar a los previos que se perdieron durante el proceso de desmineralización, ¿sí? Esta remineralización puede ser fisiológica, que es la que hace el propio cristal de la saliva para mejorar este cristal. Cuando nosotros le cambiamos al paciente la dieta y le damos buenas técnicas de higiene y entonces hacemos que la capacidad buffer de la saliva vuelva a funcionar, o bien a través de factores externos o sustancias externas que van a producir la remineralización. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir para cerrar esta diapo qué es la desmineralización, sabemos que es un desequilibrio continuo entre factores patológicos y protectores que dan como resultado la disolución de la hidroxiapatita, la pérdida de calcio, fosfato y otros iones del diente, mientras que la remineralización es la ganancia de minerales, sea del propio organismo o vengan de afuera. Bien, entonces, ¿qué le pedimos nosotros a este material bioactivo, a este material que no deje que se nos produzca la ruptura total y si se produjo, que se repare, ¿sí? Que sea biocompatible, que no afecte a la estructura dental en forma negativa, que sea estéril, es decir, que tampoco sea soluble o que no sea reabsorbible, ¿sí? Que sea bactericida, que sea bacteriostático, quiere decir que el pH que tiene trate de pulverizar a las bacterias o por lo menos de inhibir su acción, que mantenga la vitalidad pulpar, que no la dañe, que no la mate, ¿sí?
que estimule la formación de dentina terciaria reparativa o reactiva. ¿Qué más le pedimos? Que tenga propiedades adhesivas, es decir, que se adhiera a nuestra estructura dentaria. Que sea radiopaco, necesitamos verlo en la radiografía, a ver cómo quedó y qué evolución va generando sobre la pulpa dental. Que sea resistente a la compresión y a la tracción, porque nosotros lo estamos poniendo abajo de nuestra restauración que se encuentra sufriendo el impacto masticatorio. A su vez, que interactúe en ambiente húmedo, porque generalmente los materiales estos los estamos tratando de colocar en la dentina y sabemos que la dentina es húmeda, entonces no se nos tiene que degradar, no tiene que ser soluble, tiene que ejercer su acción en un tejido que sea húmedo, de muy fácil manipulación y que tenga dimensiones estables, es decir, que no se nos modifique, que no se nos altere, que no se nos expanda porque tenga una gran absorción de agua, ¿sí? O sea, que no se altere tampoco las propiedades ópticas de los tejidos dentarios. ¿Qué queremos significar con esto? Que no nos produzcan subgrupos o subproductos que a la larga van a modificar el color de nuestras restauraciones estéticas. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacerle un seguimiento a la aparición de estos materiales bioactivos, los cuales evolucionaron a través del tiempo en 3 grandes etapas. Una primera etapa o una primera generación es donde surgieron los materiales bioinertes, es decir, tenían una influencia prácticamente nula sobre los tejidos dentarios. Su objetivo principal era sustituir la parte del diente perdida, por ejemplo una amalgama, pero la amalgama como material no iba a generar nada sobre la estructura dentaria, simplemente sustituía la porción de diente que se perdió. Aparece posteriormente una segunda generación en donde aparecen los materiales bioactivos o biodegradables, cuya función era reparar los tejidos afectados que reaccionaban químicamente. Ejemplo de ello son los ionómeros vítreos y los alcacites, que ya vamos a hablar en su momento. Y la tercera generación son aquellos que están diseñados para provocar una respuesta celular específica a nivel molecular, para lograr así la regeneración y la biointegración, ¿sí? Entonces, si yo les tuviera que definir qué es un material bioactivo, puedo decirles que es aquel que provoca una respuesta biológica específica, dando lugar a la formación de un enlace entre los tejidos dentarios y el material, ¿sí? El cual ha sido diseñado para inducir a ese tejido a una actividad biológica específica. Otra definición que podemos dar es decir que son compuestos diseñados para ser incorporados dentro de un sistema vivo en el cual el objetivo es mejorar, sustituir o regenerar tejidos y sus funciones. Bueno, entonces, nosotros tenemos que partir de la premisa que el diente tiene 2 estructuras. Por un lado tenemos el esmalte, por otro lado tenemos la dentina, ¿sí? Fíjense, lesión de mancha blanca que abarcó el límite amelodentinario, llegó a la dentina. Nosotros nos vamos a detener acá, en esta porción, en la porción del esmalte, que es una secreción súper mineralizada que no tiene un metabolismo activo que no sea solamente el químico. Quiere decir que nosotros vamos a poder actuar con nuestros materiales remineralizadores en forma química. No tenemos una célula que nos estimule el crecimiento del esmalte. Entonces,
nuestra filosofía va a ser distinta si hablamos de la remineralización del esmalte a la remineralización de la dentina, que sí es un tejido vivo, que sí está en conexión directa y forma un complejo con la pulpa, que tenemos células que van a poder regenerarlo o formar dentina terciaria, reactiva o reparativa, o lo vamos a poder esclerosar, vamos a poder disminuir su permeabilidad. Asocian automáticamente todos los conocimientos que tienen de la dentina con la posibilidad de nosotros de remineralizar ese tejido para que no llegue a un tratamiento endodóntico. Entonces empecemos por la parte de arriba, por el esmalte. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Que el esmalte está bañado con saliva, la cual tiene su capacidad buffer y en la cual no vamos a hacer hincapié ahora porque para eso hay un teórico entero que dio la doctora Carrasco al respecto. Como así también fluoruros, ampliamente conocido por ustedes en todo lo que es prevención, medidas preventivas, se han cansado de verlo. Pero a su vez nosotros tenemos materiales remineralizantes que podemos aplicar, que también están relacionados con la prevención, pero sí vamos a hacer algún tipo de observación en OP1, en donde tenemos ¿sí? la combinación de ACP-CPP, más conocido como Recalden. Tenemos vidrios activos, bioactivos que van a trabajar sobre la superficie del esmalte. También tenemos nanohidroxiapatita, que también trabaja sobre la superficie del esmalte, selladores de fosas y fisuras, que ustedes ya lo han conocido y también lo abordamos acá en zona 1, para finalmente hablar de las resinas infiltrantes. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a todos estos agentes remineralizantes que ponemos sobre la estructura del esmalte? Que sean translúcidos, porque tenemos que dejar ver al esmalte que está por debajo, ¿sí? Que sean muy duros para poder soportar los embates que tienen por estar presentes en la boca en contacto con la saliva. Bueno, de todos los agentes remineralizadores que vimos, las resinas infiltrantes caben un poco de interés, porque sabemos que son las que atacan la mancha blanca, que es la lesión primaria o mejor dicho, visible al ojo humano. El problema estructural ya lo vimos. Sabemos que en la subsuperficie se está produciendo un agujero, se está desmineralizando en la subsuperficie y rompiendo los cristales, que el agua entra por ahí junto con los hidrogeniones, que esos poros van a aumentar de tamaño y que clínicamente no se ven aceptables. Entonces nosotros vamos a tener estas lesiones de manchas blancas no solamente en vestibular, sino también en proximal. A la hora de remineralización, cuando nosotros tenemos una lesión en vestibular, es mucho más fácil que en proximal. Cuesta muchísimo remineralizar proximal. Entonces, esta gente pensó cómo poder hacer para detener el avance de la lesión cariosa, tanto vestibular como proximal. Entonces deciden utilizar resinas de bajo peso molecular, resinas más que de bajo peso molecular, muy fluidas, en una determinada proporción, en donde encontramos que son polímeros específicos como TECMA y BIS-GMA, que van a ser aplicados sobre estas superficies. Van a penetrar en la estructura de la mancha blanca, en la subsuperficie, y van a detener el avance de la lesión cariosa. Esos hidrogeniones que cada vez eran más y transitaban por esos poros para llegar a la subsuperficie, ahora están bloqueados, están obliterados por estas resinas polimerizadas, fotopolimerizadas, ¿sí? Entonces, este efecto, esta terapia alternativa adhesiva,
tuvo la gran ventaja de que vino en dos avíos. Un avío que se utilizó para las caras libres y otro para las caras proximales, pudiendo lograr así la remineralización, deteniendo el proceso, entrando en los microporos. Y se llegó a admitir que esta resina infiltrante podía ser aplicada hasta un ICDAS 2. Pero hay un concepto que no podemos olvidar y no debe desaparecer. Es que nosotros podemos aplicar este material si solo si la mancha blanca no está cavitada. Si ya está cavitada, tenemos que ir a técnicas restauradoras invasivas. Fíjense acá el detalle de estos dientes, los cuales tienen ambos lesiones de manchas blancas en el borde incisal. También viene un avío, el cual contiene, o sea, se trabaja o está diseñado por el sector anterior. Fíjense qué bien que quedó después de haber realizado la remineralización con Icon, cómo quedó la estructura vestibular. Bueno, siguiendo con el tema de las resinas infiltrantes, vamos a poder decir que vamos a encontrar básicamente dos avíos, uno para las zonas libres y otro avío para las zonas proximales. Pueden apreciar este dispositivo que se utiliza para no manchar el diente vecino con todas estas sustancias. Entonces, tenemos tres jeringas. La primera jeringa es la que corresponde al Icon Edge, que es ácido clorhídrico al 15%, que se mantiene durante 120 segundos aumentando el tamaño de los poros para luego permitir una correcta filtración. Ustedes lo van a colocar, van a esperar 120 segundos y van a enjuagar con abundante agua durante 30 segundos, ¿sí? A continuación se pone la segunda jeringa, que es la Icon Dry. Esta está constituida por etanol. Como los poros que deja el ácido clorhídrico es muy grande, el aire que echamos para secar ese poro no nos garantiza la eliminación total de agua. Entonces se le coloca etanol, el cual es muy robador de agua, es un alcohol, no se olviden, entonces trae el agua, la roba y la saca del lugar. A su vez que él también queda en parte dentro de esos poros, lo que va a facilitar a posteriori la colocación de la resina infiltrante, que es la jeringa número 3, la cual está constituida en su mayor porcentaje por bis-GMA y un solvente. Les dije bis-GMA, no es bis-GMA la mayor proporción, es de Tecma y después también tiene bis-GMA, pero en mucho menos proporción. La característica de esto es que se colocan dos capas de esta resina infiltrante. La primera capa se espera 3 minutos, cosa que le dé tiempo a esta resina infiltrante en bajar, ocupar el poro y llegar al cuerpo de la lesión, ¿sí? Durante 3 minutos se fotopolimeriza porque entró demasiado y después se vuelve a poner una segunda capa arriba que se espera 1 minuto y recién después se le da luz. Los avíos también tienen distinto nombre. Los que se utilizan para vestibular se llaman Smooth Surface y el Icon proximal es el que sirve, o interproximal es el que sirve para la lesión proximal. Un agente remineralizador que podemos aplicar sobre la superficie del esmalte es un fosfato de calcio amorfo que viene enlazado químicamente con un fosfopéptido derivado de la caseína de la leche. Su presentación comercial obedece al nombre de MyPaste, siendo un envase común,
aplicación, sino en la aplicación de flúor, en la cual encontramos incluido, además de este fosfato de calcio amorfo, iones de flúor para mejorar la remineralización. Analizando la molécula de CPP-ACP, podemos decir de que un investigador logró sintetizar el fosfopéptido de la caseína, ¿sí? Que tenía muy mal sabor, pero por medio de unos procesos químicos logró extraerlo. ¿Y por qué es tan importante este fosfopéptido? Porque estabiliza los iones calcios y fosfatos que están promoviendo la remineralización dentaria. ¿Quién es el que realiza el mismo efecto en condiciones de normalidad? La estaterina, que se encuentra en la saliva, mantiene los fosfatos de calcio en estado amorfo para que sean biodisponibles cuando el proceso de desmineralización le gana al de remineralización. Entonces, siendo el fosfato de calcio amorfo, va a poder penetrar dentro del cuerpo de la lesión y producir la remineralización. Si estuviera cristalizado, no se produce el mismo efecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se hace la aplicación, que ustedes la pueden ver en cualquier ficha técnica de este material, y llega a la superficie desmineralizada este compuesto, el fosfopéptido de la caseína, que es una molécula muy pesada, no puede penetrar al interior de los túbulos que se están formando por desmineralización. Pero sí el fosfato de calcio, como iones fosfato y como iones calcio. El fosfato de calcio amorfo. Entonces ustedes saben que en el cuerpo de la lesión, a través de la aplicación de esta sustancia, se va a poder producir la remineralización de la misma. Reynolds, que fue el investigador que realmente sintetiza este fosfopéptido de la caseína, lo que no dijo es que al estar unido con el fosfato de calcio amorfo, nuclea, el fosfato anda por un lado, el calcio anda por el otro, dentro de la saliva, y él nuclea grandes cantidades de estos iones, formando fosfato de calcio amorfo. Eso es lo que lo diferencia de la estaterina que fisiológicamente producimos y que está presente durante la saliva. Es muy grande el aporte de iones fosfatos y de calcio que le hace a la superficie del esmalte que se aplica sobre la mancha blanca. Por lo tanto, es como si el efecto de la estaterina fuera el doble o el triple proveniendo del fosfato del fosfopéptido de la caseína. También tenemos que tener presente la existencia de estos dos materiales remineralizadores de la superficie del esmalte, que vienen como pastas dentales, tanto los vidrios bioactivos como la nanohidroxiapatita. ¿Qué podemos decir de estos vidrios bioactivos? Están formados por fosfosilicato de calcio, que en contacto con la saliva se disocia en silicatos, fósforo, sodio y calcio. El sodio aumenta mucho el pH. De esta forma se estimula la formación de complejos de fosfato de calcio que se van depositando sobre la superficie del diente y a medida que va avanzando en la reacción se van formando cristales de hidroxiapatita carbonatada que estructuralmente se asemejan al. Por otro lado, la nanohidroxiapatita también, bajo la presentación de pastas dentales, es un compuesto que viene en forma de cristal. Ya no tenemos fosfato de calcio amorfo, sino que lo tenemos en forma cristalina. Estos cristales, al nosotros lavarnos los dientes, se disuelven progresivamente en fosfatos de calcio en la saliva y de esa manera van a ingresar al cuerpo de la lesión, no como cristal, sino como grupo fosfato por un lado, calcio por el otro, a través de esos microporos de la mancha blanca. El cristal no va a entrar en la subsuperficie, el compuesto amorfo sí.
Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde podemos insertar la remineralización en odontología restauradora? En los tratamientos de adhesión podemos hacerlo. En los tratamientos de sensibilidad también se puede hacer remineralización, o en los de la protección dentino-pulpar, como así también en los tratamientos restauradores. El primer grupo de materiales bioactivos son aquellos que contemplan una unión química. El tema es el siguiente, hay materiales, o sea, básicamente nuestros tratamientos de adhesión nos brindan como resultado final la hidrólisis de las fibras colágenas desnudas. Quiere decir, en condiciones de normalidad, el colágeno, sobre todo el tipo 1 dentina, está cubierto por sales de calcio, por cristales de hidroxiapatita. Nuestros grabados ácidos o nuestros primer acídicos desnudan esas fibras colágenas de la hidroxiapatita. Eso automáticamente genera la activación de las fibras colágenas que la escinden, la cortan. Entonces, ¿qué es lo que buscan los investigadores? Un material bioactivo que evite que estas fibras colágenas queden desnudadas. Entonces, así en 1980, un químico de la marca Curaray pudo sintetizar una molécula que se llama 10-MDP. Es un monómero bifuncional cuya parte hidrofílica, que es la que se une al calcio de la hidroxiapatita, presenta un tipo de enlace iónico entre el cristal de hidroxiapatita y este sistema adhesivo, estos monómeros funcionales, evitando así que se desmineralizara y que quedara denudada la fibra colágena. Aparece así entonces todos los sistemas adhesivos universales que conocemos a la fecha. El segundo grupo de materiales bioactivos remineralizantes es aquel que la función de ellos es depositar cristales de hidroxiapatita. A ver, sabemos muy bien que la degradación de la capa híbrida comienza antes de la polimerización y sigue después de la polimerización. Antes de la polimerización, la disminución del pH producido por los ácidos bacterianos o el ácido fosfórico como acondicionador de la dentina genera una activación de las metaloproteinasas que tienden a degradar, a escindir las fibras colágenas. Seguidamente proviene la degradación hidrolítica de los sistemas adhesivos, que son los que están abrazados a las fibras colágenas. Se rompe la fibra colágena, se degrada el sistema adhesivo. Es así de fácil decirlo, pero prácticamente es un sistema que va ocurriendo a la par ambas degradaciones. Sabemos también que la dentina desmineralizada es pobre en cristales de hidroxiapatita. Entonces, este grupo de materiales, ¿qué es lo que intenta hacer? Intenta proveer, aportar montones de iones calcios y fosfato para que suba el pH propio de la situación que está ocurriendo y de esa forma acelerar los procesos de remineralización sobre las fibras colágenas, prolongando la vida útil de la capa híbrida, minimizando la desmineralización de las fibras colágenas. Estos materiales son los cementos de ionómeros vítreos, los alcacites y también los geómeros. Bueno, mención aparte, sabemos los cementos de ionómeros vítreos. No voy a ahondar en el tema, simplemente les voy a decir que si hay un material que ha sufrido modificaciones, enmiendas y mejoramiento, ha sido este cemento de ionómero vítreo, al cual le pedimos más y más y más y más, como remineralizador, como cementación, para la técnica TRA. No me voy a detener en los cementos de ionómero vítreo, simplemente les voy a decir que es una alternativa de trabajo muy importante, tanto en forma terapéutica como preventiva. Los geómeros es otro grupo de estos materiales en donde también no me voy a detener, pero parte de estos materiales son ionómeros
parte son resinas compuestas ocupando la parte positiva de cada uno de ellos, por ejemplo, la parte estética, como también para mejorar las propiedades físico-químicas de las piezas dentarias que lo reciben e indirectamente con su capacidad de remineralización. Hablando alusivamente de los alcacites, nosotros conocemos este material, Sentionene, que no es tan ilógico, lo hemos encontrado, lo hemos podido comprar y también lo hemos podido utilizar. Es muy buen material, es un material de restauración definitiva, estético, de inserción plástica. Lo podemos utilizar en zonas 1, 2 y 3 de nuestros dientes. Es un subgrupo de resina compuesta y está constituido por un polvo y por un líquido. En el polvo, es decir, en la parte de polímero, encontramos el fluorosilicato de bario y de aluminio, que es el agente remineralizador, es decir, es el vidrio reactivo responsable de la bioactividad. También tiene fluoruro silicato de calcio, trifluoruro diterbio, que sirve como un radiopacificador, etcétera, etcétera. Y en la parte del líquido están los monómeros, entre ellos el UDMA común, el UDMA alifático y otros. Básicamente, ¿cuál es el mecanismo de acción de este vidrio reactivo? Responde bioactivamente, como la palabra lo dice, frente a una baja de pH. Cuando hay un biofilm muy activo, ¿sí? Baja el pH, ¿cuál es la función que tiene este vidrio reactivo? Liberar altas y sostenidas cantidades de hidróxido de calcio y de flúor. Entonces vuelve a subir el pH salival y así mantiene el efecto de la no desmineralización, ¿sí? Sabemos que es un material que no hace falta que grabemos con ácido fosfórico, es de curado dual, puede ponerse en un solo incremento como si fuera un bullfill, ¿sí? Y se ha visto microscópicamente que forma cristales de hidroxiapatita en su superficie. Por lo tanto, es considerado también un agente remineralizante que aporta cristales de hidroxiapatita, porque él indirectamente con su composición forma cristales. Finalmente, el tercer grupo de materiales bioactivos que remineralizan lo hacen a través del depósito de cristales de hidroxiapatita, pero este grupo particular estimula la regeneración pulpar. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es regenerar la pulpa? Significa colocar distintos materiales directamente sobre la misma con el objetivo de preservar la vitalidad, pero también producir la regeneración de la dentina perdida a través de la formación de una dentina terciaria reparativa y de esa forma evitar la endodoncia. Dentro de estos materiales bioactivos del tercer grupo tenemos el hidróxido de calcio y los silicatos de calcio. Dentro de los de silicato de calcio ya sabemos que tenemos el MTA, también biodentín y teracal. Si nosotros hiciéramos una breve reseña sobre el hidróxido de calcio, en el cual no me voy a detener porque ya bien lo conocen, sabemos que su alta alcalinidad produce necrosis aséptica sobre la cámara pulpar en forma superficial. Eso genera un montón de quimiotácticos y de factores de crecimiento que hacen que a partir de células mesenquimáticas indiferenciadas surjan los odontoblastoides, al igual que a partir de los fibroblastos se diferencian en odontoblastoides y estos generan un puente dentinario que se conoce como dentina terciaria reparativa, sobre la cual tampoco me voy a detener, pero el problema de los hidróxidos de calcio es que no tienen propiedades mecánicas prácticamente y se
El silicato de calcio. Otro componente del tercer grupo de materiales bioactivos regeneradores de la cámara pulpar tuvo su origen en 1999, en donde aparece siendo un cemento. Como buen cemento sabemos que sufre los 3 periodos de solubilización, formación de sales y precipitación, que tiene una alta alcalinidad. Son hidrofílicos, trabajan muy bien en humedad, por eso es importante colocarlos sobre la dentina, que naturalmente es un tejido húmedo. Produce reacciones químicas, enlaces iónicos. Entonces, básicamente el proceso es el siguiente. Todos los materiales, sea MTA, biodentina, teracal y otros que vendrán, tienen su origen a partir de granos de silicato tricálcico. Estos, en presencia de agua, como bien dice ahí, hidrofílicos, chupan el agua, se hidratan, entonces este grano se descompone, empieza a disociarse, a realizarse la primera reacción química de los cementos, que es la disolución. El polvo es el sulfato tricálcico, el líquido es el agua. Del resultado de esta reacción se produce una formación de un gel de silicato de calcio hidratado y también de hidróxido de calcio. Ese silicato de calcio se va a ir ubicando, al igual que lo que pasaba en el ionómero vítreo, que se formaba una sal, este gel se va ubicando entre medio de los granos de silicato tricálcico que no polimerizaron y así que no se disolvieron. Entonces así se va produciendo la homogeneización del material. Va a llegar un momento en donde ya no va a haber más formación de gel ni se van a disolver más silicatos tricálcicos. Empieza la precipitación de todo esto y finalmente el endurecimiento del mismo. Son todos, como bien dice ahí, altamente hidrofílicos con una alcalinidad que oscila entre 10 y 11. Al ser así de alcalino, no requiere un acondicionamiento ni desinfección previa del tejido, ¿sí? ¿Qué otro detalle es importante a tener en cuenta? Que este proceso de solubilización empieza aproximadamente a las 2 semanas y que dura varios meses, varias semanas el proceso final de precipitación. Y también se ha visto que con la formación de nuevos cristales a partir de un proceso de reacción química de enlaces iónicos, aparecen cristales de carbonato de calcio. Entonces, bien, ¿qué pedimos nosotros que tengan estos materiales a base de silicato de calcio? Que sean bioactivos. Quiere decir que formen cristales de hidroxiapatita o de carbonato de calcio, que al fin y al cabo producen la remineralización. Que estimulen la formación de dentina terciaria. Al tener ese pH tan alcalino, indirectamente van a ser antibacterianos. También van a ser sustancias adhesivas, como el biodentín, que ya lo vamos a explicar. No tienen que ser tóxicas y al producir el taponamiento, digamos, separar la pulpa de la dentina, se genera un proceso antiinflamatorio. Dentro de los materiales que están realizados a base de silicato de calcio, tenemos el MTA. Como ustedes ven en la diapositiva, son muchas las marcas comerciales que lo han elaborado, dentro de ellas Denzel, Angelus, Masterden y otras. Originalmente el MTA fue muy utilizado en endodoncia, pero en la actualidad tiene su aplicación a la operatoria dental. ¿Qué características tiene el MTA por ser este silicato tricálcico? Tiene muy buen sellado, sobre todo cuando se realizan falsas vías, pero también se ha visto que actúa sobre la pulpa dentaria. Tiene un pH alto, es radioopaco y además biocompatible.
Comercialmente los fabricantes lo han elaborado en un polvo herméticamente cerrado, que viene acompañado con pipetas de agua estéril, cuya proporción será leída en las instrucciones por los fabricantes dados. Lo debemos espatular sobre losetas de vidrio y cargarlo para llevarlo a la cavidad con un portaamalgama. Pero tiene un grave problema, que es el fraguado inicial del mismo, que ocurre a las 2 horas y media, por lo cual si nosotros colocamos este MTA sobre una exposición pulpar, debemos inmediatamente colocarle encima un material protector, porque sabemos que el fraguado inicial del mismo va a demorar 2 horas y media, incompatible con las maniobras clínicas operatorias habituales. Por ello surgen otros materiales y es reemplazado rápidamente este material por otro cuyo nombre es Biodentin. Biodentin, otro agente remineralizador cuya composición también tiene silicato tricálcico, surgió y nació a partir de las dificultades o problemas que nos presentaba el trióxido mineral agregado. Por ello es que se trató básicamente de mejorar sus propiedades mecánicas, como la resistencia a la compresión, que es mucho más elevada, va a tener un alto módulo elástico. El tiempo de fraguado de 2 horas y media se redujo a 12 minutos y la excelente capacidad de sellado que tiene el mismo. Por lo tanto, las indicaciones de este Biodentin son amplísimas. Por ejemplo, en protecciones pulpares directas e indirectas, como sustituto dentinario, cuando se realizan perforaciones coronarias y radiculares en endodoncia, en las pulpotomías, también en las reabsorciones dentinarias externas e internas, en los tratamientos de revascularización, en la apexificación y también en las cirugías apicales. Recordemos que la presentación de este material consta de un polvo y un líquido, en los cuales no se pueden llevar a cabo la mezcla manualmente porque se romperían los cristales, que es un cemento, y todo cemento fragua, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo su manipulación? Tenemos unas cápsulas que nos manda el fabricante, en donde están totalmente cerradas, y viene una pipeta sobre la que se le agrega agua. La pipeta trae agua que se agrega a estas cápsulas. Nosotros en un amalgamador colocamos las cápsulas solas, así como vienen de fábrica, y se las agita durante 5 segundos para homogeneizar entre 4.000 a 4.200 revoluciones por minuto. Abrimos la cápsula, ponemos las gotitas de agua estéril que vienen en la pipeta y durante 30 segundos volvemos a realizar la mezcla en el amalgamador. Entonces aquí se estipula un tiempo inicial de trabajo que oscila en 6 minutos desde el comienzo de la mezcla a su aplicación sobre la preparación cavitaria, en donde debemos condensarla suavemente con un atacador para esperar un tiempo final de fraguado que oscila en 12 minutos. Como es un cemento, sabemos que se va a mezclar un polvo con un líquido. Entonces, en la primera fase, en la de la solubilización, recordemos, hay una disolución del polvo, en donde los granos de silicato tricálcico en presencia de agua empiezan a hidratarse, a formar un gel de silicato de calcio hidratado y aparte hidróxido de calcio. Esto comienza a formarse y a formarse hasta que llega un momento en donde esta solución se satura y comienzan a precipitar estas partículas de gel de sílice. Este gel de sílice, ¿dónde se ubica? Se ubica entre medio de las partículas de silicato tricálcico que no reaccionaron. De esta forma se va produciendo una homogeneización del material, se va viendo más homogéneo. ¿Y hasta cuándo?
todo este proceso es manejado por los polímeros hidrosolubles que tiene el líquido de este material, ¿sí? Entonces, el resultado de esto es un material totalmente homogéneo e integrado a la dentina. ¿Saben por qué? Porque tiene la misma composición que el cristal de hidroxiapatita, pero su distribución espacial es distinta de ella. No obstante, es hidroxiapatita. Y por otro lado tenemos que la difusión de este cemento dentro de los túbulos para generar esa traba micromecánica es de aproximadamente 10 a 20 micras. El proceso de cristalización de este material se va a completar a los 28 días. El teracal, otro material cuya composición tiene silicato tricálcico, solo que ahora está modificado con resinas, las cuales el fabricante no dice qué tipo de resina es. Está o puede ser utilizado para protección pulpar directa o indirecta. Viene en una jeringa con sus puntas aplicadoras para colocar en el lugar preciso, ya que se utiliza mucho en protección pulpar directa. Su pH es alcalino y al tener este silicato tricálcico es inductor de la precipitación de hidroxiapatita. Se neutraliza aproximadamente a los 3 días. Está constituido básicamente por silicato tricálcico en un 45%, un 10% de estroncio que le da radioopacidad, sílica pirogénica que le da hidrofilicidad y también un 45% de resina que obviamente hidrofóbica y le da la propiedad de no desarmarse, de no desintegrarse. Debemos trabajarlo en humedad, por lo tanto debemos hacer por un lado el aislamiento absoluto, pero nos tenemos que asegurar que la dentina esté húmeda, entonces la tenemos que mojar con un algodoncito que quede levemente húmeda. Ponemos el material con la punta aplicadora y lo fotopolimerizamos por 20 segundos. No debemos colocarlo en espesores superiores a 1 milímetro y no requiere acondicionamiento previo ni desinfección como ninguno de los materiales compuestos por silicato tricálcico. No olvidemos que nuestra profesión es un arte, el arte de mantener la salud bucal. Entonces ocupemos todo lo que la ciencia y todo lo que la industria nos ofrece para que podamos preservar todas las estructuras dentarias sin ser invasivos. Cambiemos el paradigma del tratamiento de las lesiones de caries y veamos de qué forma y con todo la batería y artillería de materiales nuevos que tenemos, no ingresar dentro de la estructura dentaria para destruirla, sino contener lo que tenemos y mejorarle las propiedades.